Papá Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora de la mañana. Te exaltamos, Dios. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos a ti la majestad, te damos a ti la adoración, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y pedimos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, nos depositamos en tus manos. Espíritu de Dios, dale vida a la palabra, revélanos esta palabra que tú nos has dado, Señor amado. Edifícanos, bendícenos poderosamente, Señor, en tu palabra. Glorifícate en medio de la congregación de los santos. Háblanos, Espíritu de Dios. Hable allí con el Espíritu Santo usted. Diga al Espíritu Santo de Dios: tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ti. Háblame, avívame. Dígale al Espíritu Santo: avívame, avívame. Enciende mi fe, enciende esa llama de amor por ti, es Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre amado, te lo pedimos con todo nuestro corazón y te damos un aplauso de bienvenida, Espíritu de Dios, a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Tú estás aquí para quedarte, Espíritu de Dios. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9 de la palabra del Señor. Y dice así la escritura bíblica. ¿Llegamos? Amén. Los que tienen la Biblia física como yo todavía, pues puede abrir allí la Biblia. Los que tienen la aplicación del celular, allí la Biblia, pues de una vez aproveche y saque su celular. Y aquí todos pues tenemos la pantalla de video donde se proyectan los pasajes bíblicos. Dice así, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro y de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, o sea, más de 300. Como quien dice mínimo 301, ¿no? Porque es más de 300. Y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella, nos enseña la escritura. Jesús ya está a punto de empezar la última semana para él. Esto es una semana antes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que el Señor Jesús fue a un lugar llamado Betania. Y allí en Betania le hicieron un banquete, una recepción. Lo invitaron a una cena. Y a la casa donde invitaron a Jesús era la casa de un hombre llamado Simón, que le tenían por remoquete el leproso. No, pues que ese remoquete así no está como bueno, ¿no? Ve, el vecino, el de allá de la miscelánea, el leproso. No. Pero a él sí le decían Simón el leproso. Luego lo vamos a entender más adelante en la predicación. Y mire que esto ocurrió en Betania. También se encontraba en esa casa unos 3 hermanos que Jesús amaba grandemente en su corazón. ¿Y cómo eran esos hermanos? ¿Cómo se llamaban? Marta, Lázaro y María. Ellos vivían allí en Betania. Betania fue un lugar donde Jesús fue bautizado por Juan. Jesús, al empezar el ministerio, lo primero que hace es bautizarse. Y Jesús
fue bautizado en Betania. Vamos allí a Mateo 3, 5 al 6. Mateo 3, 5 al 6. Hoy quiero hacer énfasis de lo que era Betania y qué pasó en Betania con respecto al Señor. ¿Y qué significa Betania? Mateo 3, 5 al 6 dice así. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos aquí que la palabra del Señor nos está hablando de que a Juan el Bautista salía toda Jerusalén. Cuando dice toda Jerusalén es una hipérbole. ¿Qué significa una hipérbole? Una hipérbole es una exageración que nos brinda una enseñanza. Eso significa una hipérbole. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo y lo regaña, es que usted pasa todo el día con el celular en la mano. ¿Será que el 24 horas tiene el celular en la mano? No, pero se levanta con el celular en la mano y se acuesta con el celular en la mano. Solo descansa es para almorzar o comer. No sé si me hago entender. Eso es una hipérbole. La Biblia dice: salía toda Judea y toda Jerusalén a él, a Juan el Bautista, al desierto en el Jordán para ser bautizados por él. ¿Usted cree que toda Jerusalén quedaba totalmente desocupada sin una persona? Pero lo que nos enseña ahí es que mucha gente acudía a Juan el Bautista para ser bautizado. Juan el Bautista bautizó en arrepentimiento. Ahora leamos el versículo 13 de Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mire, la gente salía de Jerusalén y de toda Judea a Juan el Bautista. Si nos dice que salía a Juan el Bautista toda Jerusalén, es porque Jerusalén se encontraba cerca del río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. ¿Cuál era la ciudad por donde el río Jordán pasaba y quedaba cerca de Jerusalén? O más bien la aldea. Es Betania. El río Jordán pasa por Betania, y en Betania es donde está Jesús aquí en vísperas de su última semana en la tierra. Y allí en Betania Jesús fue al río Jordán, y allí en Betania, por el río Jordán, fue bautizado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Jesús, para empezar el ministerio, lo primero que hizo fue bautizarse. ¿Dónde se bautizó? En Betania, en el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista. ¿A cuántos kilómetros quedaba? Pues la verdad era relativamente cerca. Solo quedaba más o menos a 3 kilómetros aproximadamente. Por eso la gente iba a pie y se devolvía. Solo eran 3 kilómetros de Jerusalén a Betania. En Betania Jesús empezó el ministerio con el bautismo, pero también fue ungido para preparar su muerte. Fue el inicio y el final del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús, para empezar el ministerio, lo empezó en Betania, y Jesús terminó su ministerio siendo ungido en Betania. O sea que Betania fue el inicio y el fin y el final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué pasó allí en Betania cuando a Jesús le invitaron a esta cena? Ya estaba él a la mesa sentado, y vino una mujer con un frasco de alabastro de nardo puro que tenía un precio muy alto. Ahorita hablamos de ese precio. Y ella vino y nos dice la palabra del Señor que ungió la cabeza del Señor. En otro evangelio que nos habla de la misma historia dice que ungió los pies. No es que se contradigan. Lo que pasa es que ella ungió con ese frasco de perfume de nardo puro la cabeza, hermano, y los pies del Señor Jesús. Y al ungir a la cabeza, pues es de entender que todo su cuerpo empezó a ser ungido. Se derramó este perfume de nardo puro desde la cabeza y fluyendo por todo su cuerpo. Al Señor Jesús allí lo ungieron. ¿Qué significa ungir? Ungir significa consagrar,
Ungir significa elegir a alguien para una tarea específica. Eso significa ungir. Y lo que se hace es literalmente tomar aceite y frotar. Frotar, eso es ungir, literalmente. Tomar aceite y frotar. ¿Cómo ungían a las personas para una tarea específica? Vamos a estudiarlo. Primera de Samuel 16:1. Primera de Samuel 16:1 dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora leamos allí mismo los versículos 12 y 13. 12 y 13 de Primera de Samuel 16. Dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántalo y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramat. Entonces mire que la unción la derramaban sobre una persona, consagrándola, eligiéndola para una tarea específica. En este caso, Samuel va a la casa de Isaí, el papá de David, y va a la casa de Isaí a ungir al rey, al nuevo rey de Israel. ¿Y cuál era ese nuevo rey? David, que nos dice que era un hombre rubio y de hermoso parecer, como todos los hombres de esta iglesia, rubios y de hermoso parecer, y sobre todo altos como el pastor. La hermana ya se ríe solamente, ¿no? Ahora vamos a Primera de Reyes 19:15 al 16. Primera de Reyes 19:15 al 16. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehud, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces mire lo que es ungir, la unción. El Señor le dice a Elías: Elías, por allí, por esos caminos de Damasco, ve, vuélvete por el camino de Damasco y unges a Hazael por rey de Siria. Es lo que nos dice la palabra del Señor a Elías. Unge a Jehú por rey de Israel, y unge a Eliseo como profeta en lugar tuyo. Entonces vemos lo que es la unción. Ungir a alguien es consagrarlo, elegirlo para una tarea específica. ¿Y usted sabe cuál fue la tarea específica para el cual el Señor Jesús fue ungido? No fue para ser rey, ni para ser profeta. ¿Sabe para qué fue ungido el Señor Jesús? Para morir. Usted y yo tenemos metas, tenemos propósitos para este año 2024. ¿Cuántos dicen amén? Unos quieren un vehículo propio, están orando por un carro. Otros están orando por su casa propia o apartamento propio, pagar la deuda de la hipoteca. Otros por levantar un negocio, un emprendimiento. Otros un mejor empleo. Otros unas vacaciones en el mar Mediterráneo, por allá en las islas Palmas de Mallorca o Canarias. Otros están orando para que en este año venga la unción del matrimonio. Otros están orando y tenemos diferentes objetivos y metas, y son buenos, y hay que pedírselos a Dios, y hay que colocarlos en el altar de Dios. Pero ¿sabe para qué vino Jesús?
¿Sabe cuál fue el objetivo de Jesús? ¿Sabe cuál fue la meta del Señor? La meta del Señor no fue ser gobernante de una nación poderosa. La meta del Señor Jesús en este mundo fue morir, ser sacrificado por amor de nosotros. Y nosotros, no los más hermosos y lindos y los más santos, sino que Jesús murió por nosotros, los pecadores. Esa fue la meta de Jesús, ese fue el objetivo de Jesús, ese fue el sueño por el cual el Señor y se tomó forma humana y vino a morir a esta tierra. Él vino a ser ungido, no para ser rey, no para ser profeta, Él vino a ser ungido para morir. Primera de Corintios 15:3. Vamos a estudiarlo. Vemos que los sueños, las metas, los objetivos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Claro, porque Él es del cielo, nosotros somos de la tierra. Romanos 15:3 dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que el Señor ya tenía una tarea designada. Ya sobre el Señor Jesús había algo predeterminado. Ya Él había sido ungido en el cielo antes de ser ungido literalmente en la tierra. Ya había sido ungido en el cielo para venir, encarnarse, el verbo divino encarnarse y siendo hombre, estando en la condición humana, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tremendo eso. Y vemos que Jesucristo es digno de toda honra y gratitud, según Marcos 14, versículos 3 al 9. Vamos a Marcos 14, que es el pasaje central de esta enseñanza. Marcos 14, 3 al 9. En el versículo 3 dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Es de entender que aunque le decían Simón el leproso, por este momento él ya no era leproso. ¿Y por qué no era leproso aunque le decían Simón el leproso? Porque un leproso, conforme a la ley de Moisés, en el tiempo de Jesús y en la ley de Moisés, un leproso no podía estar cerca de las personas. ¿Qué le tocaba hacer al leproso? Alejarse, por motivo de salubridad. Pero aún fuera por motivos de salubridad, el leproso se sentía excluido de la sociedad, porque lo sacaban aparte. Claro, porque el leproso a quien tocaba, pues lo contaminaba y quedaba enfermo. O si tocaba de pronto una mesa y alguien colocaba la mano donde colocó la mano el leproso, pues se contaminaba y también le daba lepra. Por eso los leprosos, conforme a la ley de Moisés, por salubridad, tenían que estar fuera del campamento, tenían que estar fuera de las personas. Sin embargo, vemos aquí a quien se le dice Simón el leproso, en su casa, relajado y siendo la persona que prestó su casa, siendo el anfitrión de la cena que le prepararon y que invitaron al Señor Jesús y sus discípulos. O sea que él ya no era leproso. ¿Usted por qué cree que Simón, a quien le decían el leproso, que ya en ese momento no era leproso, usted por qué cree que él prestó su casa y por qué permitió que viniera Jesús a su casa, a su hogar? Porque muy probablemente este fue uno de los tantos leprosos que el Señor sanó con su poder. ¿Y cómo estaba Simón el leproso con aquel que lo sanó? Agradecido. Por eso cuando dijeron, ve, queremos hacerle una cena al Señor. ¿Y quién presta la casa? Simón dijo, yo la presto.
Por favor, los demás que no levanten la mano. Nadie vaya a levantar la mano, yo la levanté de primera. Mi casa se presta para hacerle una cena, para brindarle la mejor atención al maestro, porque estoy agradecido con él, porque tenía lepra y él me sanó. Es lo mínimo que puedo hacer por aquel que me quitó la lepra. ¿Cómo estaba Simón? Agradecido. Y por eso él dijo: está en mi casa. Hagamos la cena en mi casa. De parte del anfitrión, este hombre llamado el Simón del leproso, agradecido. Pero ¿sabe de parte también de quién? De uno de los que estaba allí sentado a la mesa. ¿Sabe quién era? Un hombre llamado Lázaro. ¿Por qué estaba agradecido también Lázaro y estuvo en esa cena, en esa atención especial que le brindaron al Señor? Bueno, vamos a leerlo. Juan 12, versículos 1 y 2. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. O sea que estamos hablando de la misma historia bíblica, pero visto desde los ojos de otro evangelista, en este caso Juan. El que había estado muerto, hablando de Lázaro, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. A Lázaro le dijeron: ve, tú y tus hermanas están invitadas. Listo, anóteme que llegamos de primeros. ¿Por qué Lázaro estaba muy sentadote, contento a la mesa con Jesús? Porque estaba agradecido. ¿Qué hizo el Señor en su vida? Lo resucitó de los muertos. Duró 4 días muertos, y al que había muerto 4 días antes, el Señor Jesús lo había resucitado. Entonces, Jesucristo es digno de toda honra y de toda gratitud. Y por eso están estas personas agradecidas con Él. Y por eso le están dando la gloria y honra que se merece el Señor. Y lo hacían de todo corazón. Jesucristo es digno de toda adoración y gloria. ¿De qué es digno el Señor Jesús? De toda adoración y gloria. ¿Por qué te digo esto? Esta mujer María, hermana de Marta y Lázaro, dio para Jesús no lo que le sobraba, sino lo mejor. La cena era la comida más importante del día, porque se reunían todos en casa después de sus jornadas de trabajo. Y María, una vez llegó el maestro, le sirvió a Jesús lo mejor, porque ella ungió la cabeza y los pies de Jesús. Y si le ungió su cabeza, es de entender que todo su cuerpo fue ungido por el maestro, porque el perfume de nardo puro que cayó sobre su cabeza se derramó sobre su cuerpo. Esta mujer ungió la cabeza y los pies de Jesús con un perfume de nardo puro, derramándolo sobre todo el cuerpo del Señor, un perfume de gran precio que la palabra de Dios nos muestra que costaba. Dice, se hubiera podido vender por más de 300 denarios. 300 denarios. Pero dice más de 300 denarios. Un denario es el pago de un día de trabajo en los tiempos de Jesús. Un denario, el pago de un día de trabajo. Entonces, si hablamos, redondeémoslo en 300 denarios, aunque la Biblia dice que se pudo haber vendido por más de 300 denarios. Pero dejémoslo en 300 denarios. Entonces 300 denarios es el pago de ¿cuántos días de trabajo? Le pregunto. 300 denarios, ¿cuántos días de trabajo? 300 días de trabajo. ¿Cuántos días tiene un mes aproximadamente? Pongámosle 30 días calendario. O sea que 300 días aproximadamente, ¿cuántos meses son? Son 10 meses. 10 meses aproximadamente. Es más, ¿no? Porque dice más de 300 denarios. Pero dejémoslo en 300 denarios para que la cuenta sea fácil hacerla. ¿En cuánto está el salario mínimo en nuestro país en la actualidad? 1.300.000 el mes. Perfecto. ¿Y por 10 meses? Porque
costaba 300 denarios. Entonces, ¿cuánto costaba ese perfume? Por 10 meses, el pago de 10 meses de trabajo, ¿cuánto costaba ese perfume aproximadamente? 13 millones de pesos. Eso costaba ese perfume. Alguien hubiera dicho, como dijeron, alguien piensa hoy como pensaron muchos en ese momento. Toda esa plata. Si nos cuesta dar un diezmo y una ofrenda, vamos a dar 13 millones de pesos. Así como muchos pensaron, eso es mucha plata, así también pensaron en ese momento. Eso es mucho dinero. Esta mujer dio lo mejor de ella. Esta mujer dio todo. Mire, ahorita le voy a explicar por qué debo decirle lo que le voy a decir. Esta mujer dio todo lo que tenía. Esta mujer no dio ahí. Vaya al centro. Ahí en agáchese y escoja, búsquese ahí una réplica. Una loción ahí, réplica. Búscase una loción Paco Rabanne, pero la réplica, la barata, porque la original es muy costosa. No, ella no dijo eso. Ella dijo, yo al Señor le voy a dar lo mejor. Cogió un frasco, un perfume de nardo puro, de hoy día, ¿no? De un poco más de 13 millones de pesos, y ungió el cuerpo de Jesús con ese perfume. ¿Saben ese perfume qué representaba ese perfume en ese momento? La adoración. Esta mujer adoró al Señor con todo lo que tenía, dio todo de sí para el Señor. Ella no se dejó nada para sí, ella adoró al Señor por lo que Él es. Esta mujer, vemos en la escritura bíblica que la adoración es dar lo mejor de nosotros para Dios. Eso es la verdadera adoración. Cuando no dejamos algo para nosotros, sino que le decimos, sé tú el Señor de nuestro corazón y gobierna en todo nuestro corazón. No decirle, Señor, gobierna en mi corazón, pero déjame este rinconcito que este es el mío. Señor, haz tu voluntad, pero déjame que yo te ayude. Señor, bendíceme, pero de esta manera, de esta manera y de esta forma, Señor. No, el adorador no deja nada para sí, coloca todo a los pies del Señor, pone todo su corazón, su voluntad, coloca todo su ser a los pies de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Así es. Esta mujer era una mujer adoradora de Dios. Y este no es el único momento donde la vemos a los pies de Jesús. En una ocasión, tiempo atrás, cuando el Señor fue a la casa de ella vino, y cuando llegó Jesús, antes de que llegara Jesús, le ayudó a la hermana a echarle la yuca al sancocho, le ayudó a barrer, a trapear la casa, a limpiar. Pero una vez llegó el maestro, dijo, hasta luego, lo que hice, si te vi no te conocí, a los pies del maestro. Esta misma mujer fue aquella que cuando su hermano murió y vio a Jesús, salió corriendo a encontrarlo y se postró a los pies de él. Esa misma mujer es la que estamos viendo aquí a los pies de Cristo, es la misma que vemos en María, una mujer adoradora. ¿Cuántos quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad? Amén. ¿Sabe por qué? Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ungir, Dios te quiere usar, Dios te quiere llenar, Dios te quiere proveer, Dios hace milagros financieros, Dios te quiere pagar esa deuda, Dios te quiere dar ese vehículo propio, Dios te quiere dar esas vacaciones. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermano, así es, lo creemos. Yo creo en la bendición de Dios, que es una bendición integral,
que Dios nos bendice espiritualmente, pero también quiere bendecirnos y prosperarnos material y económicamente. Acuerde lo que dice la escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? ¿Qué dice la Biblia? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, de la manera en que tu alma espiritualmente es prosperada, Dios también prospera tu salud y Dios prospera también tu economía. ¿Cuánto lo creen? Digan: este año 2024 Dios me va a bendecir integralmente y abundantemente. Correcto. Eso es lo que Dios nos da, lo mejor. Pero de aquí para allá, ¿qué le damos a Dios? ¿Qué le damos al Señor? ¿Estamos adorando verdaderamente al Señor en espíritu y en verdad? ¿Tenemos esa reverencia y ese temor de Dios en nuestros corazones? Esta mujer honró al Señor con todo lo que tenía. Miren, lo invitaron, fue a la cena, no a un desayuno, fue a la cena. Porque la cena era lo más importante, la comida más importante. La comida más importante. En el almuerzo, pues cada uno almorzaba donde le cogía el mediodía ya. El trabajador sacaba el vianda, ¿cierto? Ese portacomidas, y ahí se comía ese millón de arroz que la mujer le envió, con esas lentejas y esa papa guisada y esa carne frita. Y los 4 litros de aguapanela con limón. Donde cogía el empleo, el mediodía para almorzar, pues la gente allí almorzaba. Pero la cena no era así. La cena sí era, ¿en dónde? En la casa. Y no era como hoy día. Sirven la cena y el papá con el celular en la mano, la mujer viendo el Smart TV y los hijos por allá arriba pegados del celular. Solo come uno o dos y el resto por ningún lado. No, en ese momento, en ese tiempo, cuando se invitaba a la cena, todos estaban sentados en la mesa. Era la comida más importante. Todos se reunían en torno a la mesa, en torno a esos frijoles con garra y ese chicharrón de 7 patas carnudo. Y se compartía. Nadie estaba pegado del celular allí, no, todo el mundo era compartiendo en la mesa. Al Señor Jesús lo invitaron, fue a la cena, a la comida más importante. Al Señor Jesús le dieron lo mejor. A él no le dijeron: venga a la hora del almuerzo, cuando tal vez había 1 o 2 personas, el resto no había nadie en la casa. No, a la cena, porque en la cena todos estaban en la mesa. Todo mundo estaba en la casa. Los del campo, los que habían salido fuera de la casa a hacer sus gestiones, ya todo mundo estaba en el hogar. Y allí donde le dieron lo mejor al Señor, la mejor comida, la cena, esta mujer dio lo mejor que tenía: ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro, que representa y simboliza la adoración total al Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces el Señor Jesús es digno de toda adoración y gloria. Para el mundo, la honra, gratitud y adoración al Señor. ¿Sabe qué es para el mundo esto? ¿Sabe qué es para el mundo lo que hizo Simón el leproso, Lázaro, lo que hizo María? ¿Sabe qué es para el mundo? Desperdicio. ¿Y a qué vas a la iglesia? A buscar de Dios. Pues Dios está en todas partes, búscalo acá en la casa y te evitas el aguacero. O si es el sol, ¿para qué vas a ir? Te insolás. Pero para uno jugar fútbol no se pone a ver si está haciendo sol o lluvia. Allá va a tirar pelota, ¿sí o no? Bueno, haga un paseo y le dice: vea, el que no esté a las 5 de la mañana se queda, porque de aquí para allá son más o menos 5 horas, o sea que allá vamos llegando a las 10 de la mañana. Entonces, el que no está a las 5 de la mañana se queda del paseo, vea. Desde las 4 de la mañana están ahí haciendo fila. Es más, ni duermen. Empieza el muchachito: mamá, ya amaneció. Mamá,
Ya son las 4 de la mañana, mijo, son la 1 de la mañana. Es que yo pensé que ya era la hora de levantarnos porque hoy es el paseo, acuérdese. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo era así. Me acuerdo en la escuela, la escuelita, hacía el paseo, hermano, y yo, claro, uno niño, ¿no? Eso para uno era algo maravilloso. A uno le decían, tenía que estar acá a tal hora, bien temprano en la escuela. Nos recogían los buses. Y eso uno no dormía. Y mamá, ya es hora, nos va a coger la noche. ¿Cuál noche? Todavía falta. Vaya duerma. Uno pensaba en el paseo, en la piscina, uno estaba pensando en todo eso. Para el mundo, la honra, gratitud y adoración al Señor es un desperdicio. Esto se debe, ¿sabe a qué se debe esto? A la hipocresía del ser humano. Sí, señor. Juan 12, 4 al 6. Vamos a leerlo. Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cómo obró Judas Iscariote? Hipócritamente. Él dijo algo que para el mundo es muy bonito. Ay, la obra social, la justicia social. ¿Cómo cogió María y un perfume de 13 millones de pesos y ungió a Jesús? Hubiéramos vendido ese perfume por más de 300 denarios, lo trajimos al día de hoy, que aproximadamente eran 13 millones de pesos, y dárselo a los pobres. ¿Cómo suena eso en el mundo? Muy romántico. Muy bonito, muy justicia social. Pero ¿sabe qué era eso? Hipocresía. Porque él no pensaba en eso. Porque él lo que hacía era robar de las ofrendas que daban al ministerio de Jesús. Lo que hacía era robar. Sustraía de allí. Él no estaba diciendo, ay, 13 millones de pesos para darle a los pobres. Él estaba diciendo, ay, se me fueron 13 millones de pesos. ¿Por qué Judas Iscariote, el que iba a entregar al Señor, menospreció a María, la adoradora? ¿Por qué la despreció? ¿Por qué la tuvo en poco? De una manera hipócrita. Y te lo voy a explicar. Es un seguidor de Cristo que lo dice. Es un seguidor, es uno de los 12 discípulos. Y lo dice con una falsa piedad. Una falsa piedad. Él se está mostrando ante los demás muy justicia social, muy benefactor de los pobres. Pero ¿sabe qué era todo eso en la boca de Judas Iscariote? Hipocresía. Hipocresía. Otro. ¿Por qué el mundo piensa que honrar, darle gracias y adorar al Señor es un desperdicio? Otro ejemplo. Muchos creen en un Dios. Creen que ese Dios creó todo lo que existe. Sin embargo, no le busca verdaderamente. Si usted va a la calle y le pregunta a la mayoría de personas, ¿quiénes creen en Dios? ¿Qué le van a decir la mayoría? Sí. Pero esos que dicen sí, ¿cuántos están buscando a Dios verdaderamente de corazón? Ya no son la mayoría, son pocos. ¿Acaso usted y yo antes de conocer al Señor no éramos de esos? Claro. A mí me llegaba la quincena, hermano, y eso me faltaban patitas para la discoteca. Me faltaban patitas.
para el trago, como lo decimos nosotros popularmente, y para todas las cosas que trae la vida nocturna. Es más, uno se endeudaba, no llegaba a la quincena y ya la debía porque tenía que pagar en cosas que no agradaban al Señor. Pero le preguntaban a uno, ¿usted cree en Dios? Y uno abría esa boca, ¡sí! Mire, muchos que creen en Dios pero no le buscan verdaderamente, es un acto de hipocresía, y se lo digo por mi ejemplo. Yo empecé trabajando en una empresa constructora. Ese fue mi primer empleo formal, ya una empresa constructora. Ahí llegué ayudándole a un contratista de enchape, de obra de enchapar, colocarle cerámica al piso. Yo llegué como ayudante de un contratista de eso. Y resulta y acontece que bueno, fui responsable y trabajador. Y le caí bien tanto al almacenista de obra como a la dura, era una arquitecta, ella era la directora de obra, y el residente, que también era un arquitecto. Les caí en gracia a ellos. ¿Por qué? Porque era un muchacho trabajador, responsable con mis cosas. Eso sí, llegaba a la quincena y la perdía en cosas que no agradaban a Dios, pero sí trabajaba bien y honradamente. Entonces ellos me vieron pues como la actitud de trabajar, de esforzarme, mientras que muchos tal vez jóvenes a mi edad están en otras cosas. Entonces Dios me colocó gracia para con ellos y me dijeron, venga, tráiganos su hoja de vida, queremos contratarlo directamente por la empresa, para que ya no siga con el contratista, sino con nosotros, y aquí pues tiene todas las prestaciones de ley, ¿no? Y así fue de una, hermano, inmediatamente pasé la hoja de vida y al otro día ya eso ya estaba firmando contrato. Ahí empecé trabajando. Luego me dijeron, no, queremos que usted escale. Entonces me metieron al almacén para que yo aprendiera de lo que es ser un almacenista de obra, que ya gana más dinero. El señor que era almacenista estaba pronto a pensionarse. Entonces Dios me colocó esa gracia y me metieron al almacén, y allí aprendí lo que es ser almacenista de obra. Pero resulta que una de las obras que ya iba a terminar, en ese tiempo se manejaba un Cardex. Hoy se maneja de una manera sistemática, en ese tiempo era a lapicero, a mano. Y al final del Cardex yo tenía, imagínense la hipocresía de uno, yo tenía al final del Cardex un librito de los Gedeones, eso de los salmos y los proverbios de los Gedeones, que es azulito, no sé si lo conoce o lo ha tenido en su mano. Ahí lo tenía yo detrás del Cardex. Y como ya se iba a acabar la obra y no había una obra así como que nos enviaran rápido, yo cogí esa biblecita que casi nunca la leía y la abrí. ¿Y sabe dónde me salió? Al Tim Marín. ¿Sabe dónde me salió el Tim Marín? Donde dice que si el Señor alimenta a las aves, cuánto más a ustedes que son hijos de Dios. Y yo sacaba pecho y yo me identifico. Es claro, pues cómo no, pues, cómo el Señor no me va a dar a mí un trabajo, un mejor empleo. Si las aves no trabajan y las flores del campo lo hilan, y las aves Dios las alimenta, y las flores del campo Dios las viste tan bonito, ¿cómo no me va a dar a mí? Si soy su hijo, pero de las tinieblas. Pero ¿por qué yo decía eso allí? Hipócritamente. Ahorita sí iba a buscar al Señor, pero cuando me invitaban a la iglesia, mi tía o mi mamá, no, estoy muy joven para buscar de Dios. ¿Cómo voy a perder mi juventud yendo a la iglesia? Déjeme vivir la vida. Vivir la vida. Déjeme vivir la vida, que estoy muy joven. Hipócritamente. Se sabe de la existencia de un Dios, pero no se le busca verdaderamente. Para los ateos, al creer que Dios no existe, y tiene una cantidad, hermano, una parafernalia mental de argumentos, de filosofía, de ideología, de todo, como si todo lo que existe apareció de la nada. Pero según la ley de la causa y efecto, de la nada no aparece nada, no aparece algo de la nada. La ley de la causa y efecto lo que me dice es que toda acción tiene una reacción, y eso es algo filosófico y real. Nada aparece de la nada no produce nada.
¿Cómo vamos a creer que el mundo en que vivimos, el universo que existe, apareció de la nada? No. El efecto de la creación tuvo que tener obligatoriamente una causa. Y es así, la ley de la causa y el efecto. Y esto se aplica para la filosofía, esto se aplica para la economía, esto se aplica para la política y esto se aplica para la teología. La ley de la causa y el efecto para demostrar que Dios existe y es real. El mundo que vemos, esto tuvo una causa. La creación es el efecto, pero tuvo que tener un causante. Alguien lo causó. La nada no puede ser, porque la nada no produce nada. Una mente, un ser con una mente superior y siendo todopoderoso, fue el que creó los cielos y la tierra. Y el ateo tiene una gran cantidad de argumentos, de ideología, de filosofía, hermano, pero cuando se demuestra por la palabra de Dios y aún por la ley de la causa y el efecto, entonces ya dicen, no, es que Dios no existe, no tienen argumentos, pero quieren seguir creyendo que Dios no existe. En algo creen. ¿Usted quiere ver un ateo, hermano, convertirse? Cuando está a punto de morir. A ese Dios que nunca buscó, ahorita sí, ay Señor, ayúdame, saname. ¿Usted quiere ver un ateo convertido? Cuando el piloto del avión le dice, abróchese los cinturones, porque vamos en picada y de aquí, mejor dicho, péguese Dios, porque aquí no nos salva nadie. Y ahí el ateo se le va la incredulidad, ay Dios mío, ayúdame. Y el que está enseguida le dice, oiga, pero usted no era ateo. Dios, sí, en la tierra, pero acá arriba ya soy creyente. ¿Dónde más se convierte un ateo al Señor? Cuando va de visita a una casa y tapa el baño. Encerrado en ese baño, ¡ay Dios mío, ayúdame! Ahí se convierte el ateo. El menosprecio, escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Qué hicieron Judas y otros que estaban en ese lugar? ¿Qué hicieron hacia la mujer adoradora de Dios? ¿Qué hicieron con ella? Menospreciarla, tenerla en poco. Pero sabemos que eso fue de una manera hipócrita. En su corazón había otras cosas. El menosprecio, escúchame bien, es cambiado por la exaltación. Betania, ¿sabe qué significa Betania? Betania significa, uno de sus significados es casa de la aflicción. Esté atento porque aquí hay algo especial de parte de Dios para su vida. Betania significa casa de la aflicción, también casa de los pobres. Eso significa Betania. Y le voy a explicar por qué era Betania reconocida en los tiempos de Jesús como la casa de la aflicción o la casa de los pobres. Se lo voy a enseñar. Fue el lugar de los desechados, de los excluidos de la ciudad. Fue el lugar que usaron ellos para refugiarse. Fue un lugar de refugio para los desechados y excluidos de la sociedad. ¿Dónde nos enseña eso? Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo, hermano. A mí me gusta es con la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, hermano, hay predicadores que empiezan a hablar eso y esto por aquí, hermano, y palabra de Dios por ningún lado. No, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos, es el pasaje central, Marcos 14, versículo 3. Usted coma pan del cielo, no coma cuento, coma pan del cielo, palabra de Dios. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Qué había sido Simón anteriormente? Leproso. ¿Y cuál era su lugar de residencia? Betania. Ajá. Cuando usted lee Betania, usted va a ver que Betania fue un lugar escogido por los excluidos, por los desechados, por los tenidos en poco.
se encontraron en Betania. ¿Y por qué también se le conoce como la casa de los pobres a Betania? Betania era un lugar desértico. Era un lugar desértico. Y por ser desértico, pues sus tierras no eran muy productivas. Y como resultado, al no tener tierras productivas como resultado, entonces la gente tenía escasos recursos económicos. Y usted me dice, pastor, ya que usted me dijo que saque palabra, entonces yo quiero que por favor me saque palabra para que me sustente lo que me está diciendo de que Betania era conocido la casa de los pobres por lo que usted está diciendo. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Marcos 1, 4 al 5. ¿A cuánto le gusta la palabra de Dios? Usted no viene a la iglesia de Dios a escuchar las historias asombrosas del pastor. Usted viene a la iglesia de Dios a escuchar la palabra de Dios, que es muy diferente. Marcos 1, 4 al 5, dice así. Bautizaba a Juan en el desierto. ¿Dónde bautizaba a Juan? En el desierto. Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Ahora vamos a Marcos 14, 7. ¿Qué dice la escritura? Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús les dijo a los que estaban con él en la cena, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿En qué lugar dijo Jesús esta expresión? En Betania. ¿Y por qué el Señor Jesús precisamente les dice a ellos, ustedes siempre tendrán a los pobres a su lado? En algún otro momento podrán hacer una obra benefactora, pero ¿por qué la critican a ella? Y si lo que ella ha hecho, lo ha hecho el bien. Ella me ha adorado de corazón, en espíritu y en verdad, y ustedes hipócritamente están señalando y juzgando. A los pobres los van a tener con vosotros. ¿En dónde lo está diciendo? En Betania. ¿Dónde bautizaba Juan el Bautista? En el desierto, en el río Jordán. ¿Dónde quedaba el río Jordán? Ahí en el desierto, cerca de Jerusalén, ¿no? En Betania. Las tierras de Betania eran desérticas y por ende poco productivas. La gente no era millonaria, la gente no era rica, la gente en Betania era de escasos recursos, y por eso el Señor Jesús les dice, ustedes a los pobres los van a tener siempre. Betania era reconocido como un lugar donde la gente vivía en pobreza, pero no solamente era en pobreza, sino que era el lugar de los afligidos, de los menesterosos, de los menospreciados, de los excluidos. Pero es allí, en ese lugar en Betania, donde el Señor honra y exalta a una mujer. Por eso te digo que el menosprecio será cambiado por la exaltación. Mira, yo no sé si en algún momento te han menospreciado, o tú mismo te sientes menospreciado, o te sientes poca cosa, o te sientes tal vez que porque eres pobre no vales nada. Déjame decirte algo, que Dios allí, de ese Betania, de ese lugar del menosprecio, de ese lugar de la escasez, de ese lugar de la pobreza, Dios saca gente como María para honrarla y exaltarla. ¿Cuánto lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor Jesús? Es en ese lugar, el de los pobres, el de los excluidos, el lugar donde pernotaban los leprosos, los menospreciados de la sociedad se iban para Betania. ¿Sabe qué pasó en ese lugar? ¿Y por qué es que te estoy diciendo que el menosprecio es cambiado por la exaltación? ¿Sabe por qué te lo estoy diciendo? Porque vamos a Lucas 24, 50 al 53. Y con esto terminamos.
y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos pues, de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Usted que dice, ay, ¿será necesario ir a la iglesia? Pues lea el versículo 53 de Lucas capítulo 24. ¿Sabe qué hizo el Señor con sus discípulos? Después de resucitado y después de haber pasado 40 días por acá apareciéndole a sus discípulos resucitados, el Señor les dijo, venga, vámonos para el lugar de los pobres y de los menospreciados, de los leprosos, vámonos para allá. Y allá el Señor se fue para Betania con sus discípulos, que quedaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó en Betania? Leámoslo. El Señor alzó sus manos en Betania y los bendijo. Óyeme, esa pobreza y esa escasez, Dios va a levantar su mano y Dios va a traer bendición. ¿Cuánto lo creen? Ese menosprecio, ese corazón que se siente despreciado, tenido en poco, o por el cónyuge, o por los padres, o por los hijos, o por la sociedad, a esa persona Dios va a levantar su mano y te va a decir, óyeme, yo te bendigo, yo hago de ti un hombre y una mujer especial, tú eres mi especial tesoro, nos dice el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Levantó la mano. ¿A dónde la levantó? En Betania, al cielo. ¿Y en qué lugar estaba? En Betania. Levantó las manos al cielo y en Betania los bendijo. Y una vez los bendijo, el Señor se levantó y fue recibido en el cielo a la diestra del Padre. Proféticamente, levanta tu mano derecha o las dos, tu mano derecha, tu mano izquierda, levántalas. Profetizo, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Como pastor y profeta de Dios, y por la palabra de Dios que te estoy predicando, profetizo que la vida y el lugar del menosprecio y la escasez, de allí seremos levantados y bendecidos por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Estoy profetizando en el nombre de Jesús que tu vida, que ha sido denominada como lugar de menosprecio, de escasez, de pobreza, serás levantado, tú serás levantado, esta iglesia será levantada por la bendición y el poder de Dios. Lo profetizo sobre tu vida, lo profetizo sobre esta iglesia y lo profetizo sobre esta nación. ¿Cuánto lo creen? Dele ese fuerte aplauso a Jesús el Señor. Colócate en pie y vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. Y cómo nos has enseñado tu palabra revelada. Pan del cielo, un pan fresco, un pan del cielo. Ese pan que descendió del cielo y da vida al mundo, que es Jesucristo el Señor. Esa palabra de Dios. Porque no solo de pan material vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de su boca, de eso vivirá. Y tú nos has dado un banquete de tu palabra poderoso y glorioso, Señor. Y has declarado proféticamente por tu palabra que esa vida y ese lugar de menosprecio, de pobreza y de escasez será levantado por el poder de Dios en bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. El lugar que Dios escogió para ser bautizado y empezar el ministerio fue Betania. El lugar donde fue ungido Jesús para su muerte fue en Betania. Y el lugar que el Señor escogió para ser levantado al cielo fue Betania. Y en Betania, que significa casa de la aflicción, casa de los pobres, ahí en ese lugar el Señor levantó las manos al cielo y bendijo a los que estaban allí. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, si tú estás viviendo un Betania de menosprecio
y un Betania de pobreza. Hoy en el nombre de Jesús declaro y profetizo la bendición de Dios sobre tu vida. Esa bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El lugar y la vida del menosprecio, en escasez y pobreza, será levantada en bendición por el poder de Dios. Es la palabra profética que Dios nos ha dado por medio de la escritura bíblica, Padre. Señor, te damos gracias. Haznos como María, que a ella dio lo mejor para el Señor. Al Señor le dieron la mejor comida, que era la cena, la más importante del día. Y al Señor Jesús, esta mujer ungió su cuerpo, su cabeza, y otro evangelio dice que también sus pies, y secaba sus pies con sus cabellos, dice la escritura. Señor amado Jesús, esta mujer ungió a Jesús para la muerte, porque ella sí entendió el mensaje de Jesús, que fue ungido para morir. Esta mujer, Señor amado, dio lo mejor de sí. Esta mujer dio todo lo que tenía, dio toda su vida al servicio del Señor en adoración. Habla con Dios. Cierra tus ojos. Habla con el Señor. No me mires a mí en este momento, mira al Señor. Y comprométete con Dios, no conmigo. Comprométete con Dios. Y dile al Señor, yo quiero tomar el ejemplo de María, Jesús. Y yo quiero ser una persona que te adora de corazón. Yo quiero ser una persona que no deja nada para sí, sino que te entrega todo a ti. No darte parte de mi vida, sino toda mi vida. No darte parte de mi corazón, sino todo mi corazón. Obedecer en todas las áreas de mi vida. Hable con el Señor. Honre a Dios, dele gracias a Dios y seamos adoradores. Solo el Señor es digno de ser exaltado y honrado. A la mujer que fue menospreciada en Betania, hipócritamente, a esta mujer fue que el Señor exaltó y honró y dijo: donde se predique este evangelio será para memoria de ella, se recordará para memoria de ella. El Señor Jesús exaltó a María y bendijo a los que estaban con él después de resucitado y cuando ascendió a los cielos. Ese lugar del menosprecio, de la pobreza y la escasez, de la exclusión, ese lugar fue bendecido. Ese lugar recibió el favor de Dios. Ese lugar fue levantado porque Dios se hizo presente. Y Dios se hace presente en cada uno de nosotros y derrama bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.